Buen día a todos. Mi nombre es Cardenio Taquines. Hoy actualmente estoy estudiando la licenciatura en Ciencias Políticas. Vengo de la pacífica ciudad de Tanay Rizal. Hoy me gustaría compartir mis pensamientos sobre algo. Correcto es crucial no solo para las personas, sino para el mundo en sus conjunto. La importancia de la educación para la paz y el mantenimiento de la paz global. La educación para la paz no es solo una materia, es una mentalidad y un estilo de vida. Implica enseñar a las personas los valores, las habilidades y las actitudes necesarias para la coexistencia pacífica. Independientemente de las diferencias culturales, religiosas o de creencias, fomenta la comprensión, la empatía y el respeto, cualidades esenciales para construir una sociedad pacífica. En el mundo de hoy, enfrentamos muchos desafíos, conflictos entre naciones, divisiones dentro de las comunidades, e incluso malentendidos en las relaciones personales. Estos problemas a menudo surgen de la falta de comunicación, comprensión y capacidad para resolver problemas de manera pacífica. La educación para la paz aborda enseñándonos cómo comunicarnos de manera efectiva, resolver conflictos de manera no violenta, o crear conexiones en lugar de divisiones. Como estudiante de ciencias políticas, me he dado cuenta de lo importante que es la educación para la paz, en la formación de los líderes, ciudadanos del mañana. Los líderes que valoran la paz son más posibles a leer del diálogo, la diplomacia en lugar de la agresión. Los ciudadanos que comprenden el valor de la paz son más propensos a colaborar para abordar los problemas de la comunidad, en lugar de recurrir a la ira o la división. La educación para la paz también pone de relieve nuestra humanidad compartida. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos buscamos las mismas necesidades básicas: seguridad, felicidad y un futuro mejor. Al fomentar el respeto y la colaboración, podemos reducir los conflictos buscando y un mundo en el que todos tengan la oportunidad de prosperar. En Tanay, donde crece, he visto cómo las comunidades pacíficas fomentan la unidad y la colaboración. Esta experiencia sirve como recordario de que la paz comienza en casa, en nuestras escuelas y dentro de nuestras comunidades. Si fomentamos la educación para la paz desde una edad temprana, plantamos las semillas de un futuro más armonioso, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Creo que la educación para la paz forma la base de un mundo mejor. Proporciona las herramientas para gestionar los conflictos, aceptar la diversidad y trabajar juntos para abordar los desafíos globales en un mundo que a menudo parece dividido. La educación para la paz ofrece un camino a seguro en esperanza hacia a futuro más unificado. Thank you.